Hola, bienvenidos a mi video de la semana por mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bien interesante: el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, regulado por la ley 820 del año 2003. En esta oportunidad, la doctora Natalia Ramos nos realizará algunas preguntas que ustedes desde las distintas redes sociales nos han ido realizando. Si tienes alguna inquietud sobre este tema o sobre cualquiera de los otros temas tocados en mi canal de YouTube, te invito a que me contactes. Hola, soy Natalia Ramos, abogada de la firma MRT Consultor Jurídico e Inmobiliario. Y el día de hoy, como todos los jueves, nos encontramos en compañía de nuestro director para responder a uno de los interrogantes que nos hacen a través de todas nuestras redes sociales. Hoy trataremos un tema muy importante que es el contrato de arrendamiento. ¿Cómo está, doctor? Hola, Natalia, muy buenas, y gracias a todas aquellas personas que nos han venido siguiendo en las distintas plataformas y compartiendo nuestro contenido. Se lo agradecemos mucho y espero que este tema también sea de su agrado. Muchas gracias. Doctor, comencemos siempre por el principio. ¿Qué se entiende por contrato de arrendamiento? Natalia, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es un contrato en virtud del cual dos partes, una a quien se le llama arrendador y la otra parte que se le llama arrendatario, celebran un contrato donde una parte entrega un bien inmueble para que la otra lo use, lo disfrute, y ese arrendatario, como contraprestación de ese uso que le realizará sobre ese bien inmueble, te va a pagar un canon de arrendamiento, una suma de dinero. ¿Y de qué forma debe de estar este contrato? Natalia, esta pregunta es bien interesante, ya que muchos creen que el contrato de arrendamiento solamente puede ser por escrito. La norma también prevé la posibilidad que el contrato de arrendamiento pueda ser verbal, y para ello se requiere que cumpla con unas condiciones o unos requisitos mínimos. El primero tiene que ser que las partes del contrato estén claramente determinadas. El objeto del contrato, que vendría siendo el inmueble que se va a arrendar, y una tercera parte que tiene que ver con el canon o el valor que se cancela como contraprestación de poder usar o vivir en el inmueble. Existen otros requisitos que la misma ley puede de alguna manera suplirlo, y allí entonces no es tan necesario, insisto, que estén escritos en el contrato, porque la ley así lo puede determinar. Ya más adelante lo explicaremos. Doctor, muchos de nuestros usuarios siempre consultan que si es necesario que el contrato esté autenticado para su validez. ¿Esto es cierto? Natalia, el contrato de arrendamiento para su validez no necesariamente requiere la autenticación para su validez, ya que una de las características del contrato de arrendamiento es que el contrato es consensual, es decir, se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Es decir, la simple firma del contrato o el acuerdo de las partes por sí solo genera ya el contrato de arrendamiento. Lo que sucede es que muchos arrendadores solicitan que ese inquilino autentique la firma para tener la certeza que quien está suscribiendo ese contrato es la persona y no es otro. Entonces, las notarías dan fe que la persona que aparece suscribiendo el contrato en calidad de arrendatario es la persona. Entonces, lo que usted puede hacer como arrendador es que ese arrendatario firme en su presencia para que usted pueda constatar que a quien usted le está arrendando es la persona que está suscribiendo el contrato, y eso sería suficiente. Si la persona usted no la tiene en su presencia, sí debe exigirle que ese documento que él va a firmar venga con la autenticación ante un notario o reconocimiento de firma, como le llaman. Doc, ¿y qué sucede con esos contratos en donde no se ha establecido la duración? En los contratos de arrendamiento, cuando por cualquier circunstancia no se estableció, ya sea porque sea verbal o porque siendo escrito las partes no mencionaron el término de duración del mismo, la ley 820 del año 2003, que es la ley de arrendamiento, establece que se presume que ese contrato de arrendamiento es por un año. Es decir, la ley suple el vacío que las partes han dejado.
¿Y cuándo vence el término de este contrato? Es decir, para continuar con ese contrato, ¿se debe hacer uno nuevo? Esta es una pregunta muy recurrente. Las personas siempre nos preguntan que cuando se vence el término del contrato, es decir, hacemos un contrato a un año o a 6 meses y finaliza ese término ya pactado, si hay necesidad de hacer otro contrato, la respuesta es que no es necesario hacer otro contrato, ya que el mismo contrato por disposición legal establece que se prorroga automáticamente por el mismo término pactado en el contrato. Si en el contrato se dijo que el contrato era de 6 meses y cuando finalizan los 6 meses se entiende que ese contrato se prorroga automáticamente por otros 6 meses más. No se requiere firmar algún documento o pasar la comunicación. Por disposición de la misma ley se entiende que ese contrato es prorrogado automáticamente, y como ya lo dijimos en la respuesta anterior, cuando el contrato es verbal, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando que se entiende que la duración es de un año, así que ese contrato, cuando se trate de contratos verbales, se prorrogará automáticamente por un año sucesivamente. Doc, en los comentarios había muchas personas que nos hacían un interrogante que se repite todos los días, y es que si un inquilino dura 10 o 15 años dentro del inmueble, ¿podría en algún momento convertirse en el propietario de ese inmueble? Esta es otra de las preguntas bastante recurrentes y tiene que ver con la creencia que hay respecto a que si yo duro determinado tiempo en un inmueble, la legislación colombiana establece que cuando uno permanece en un inmueble más de 10 años, uno puede solicitar la prescripción de ese inmueble. Pero cuando estamos hablando de un contrato de arrendamiento, eso no puede ser posible, ya que en el contrato de arrendamiento está claro que el arrendatario reconoce que ese arrendador es el propietario. En ese orden de ideas, si ese arrendatario o ese inquilino reconoce que hay un propietario a quien él está pagando arriendo, jamás y nunca podrá ganar ese inmueble por prescripción, así sea que dure 15 o 20 o 30 años arrendado. Nunca podrá adquirir ese predio por prescripción, insisto, porque como existe un contrato, él está reconociendo la propiedad a ese arrendador. Cuando yo solicito la prescripción de un inmueble es porque yo no reconozco ninguna otra persona con mayor derecho que yo y yo me siento como propietario o como poseedor en ese caso. Correcto. Doc, ¿y cada cuánto debe de aumentar el canon de arrendamiento? El canon de arrendamiento por disposición legal se debe aumentar cada 12 meses de ejecución del contrato, y la norma establece que ese incremento o ese aumento deberá ser de acuerdo al IPC, que es Índice de Precios del Consumidor del año anterior. En ese porcentaje se deberá realizar el aumento, insisto, cada 12 meses. Bueno, Doc, y por último, para suscribir un contrato de arrendamiento, ¿se necesita un fiador o algún coarrendatario? La ley no establece como requisito para la validez del contrato de arrendamiento que exista un fiador o un coarrendatario. Aunque estas figuras parecieran que son lo mismo, fiador o coarrendatario, en realidad no lo es. En algún otro video la explicaremos. Para el contrato de arrendamiento no se requiere, pero el arrendador, para garantizar el pago o el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato, exige un garante, ¿verdad? Y ese garante normalmente es o un fiador o un coarrendatario, para poder él, insisto, tener a alguien que en el evento de incumplimiento del inquilino o ese arrendatario exista una tercera persona con quien él pueda acudir y responder por los daños o las deudas que ese inquilino pueda haber dejado en la ejecución del contrato. Listo, Doc, muchísimas gracias. Espero que ustedes, queridos usuarios, se le hayan despejado las dudas sobre este tema, y como siempre ha sido todo un placer, doctor. Gracias, Natalia, y a aquellas personas que nos están viendo, quiero manifestarles que nuestra firma de abogados estamos en la disposición de asesorarlos en lo que tiene que ver con la redacción de los contratos de arrendamiento, como también la administración de sus bienes para que no tengan inconvenientes. Contáctanos a través de nuestras redes sociales como nuestro WhatsApp para ofrecerte este servicio, o como también cualquiera de los otros servicios
que estamos ofreciendo en la firma MRT Consultor Jurídico e Inmobiliario. Si tienes alguna inquietud sobre este tema o sobre cualquiera de los otros temas y necesitas una consulta, contáctanos. Suscríbete a mi canal, comparte mis videos, dale like y como siempre, búscame.